Hola, miren qué bonito para nuestra sección de técnicas. Este granny que ya está muy visto, pero es precioso. Lo he visto en bolsos, en camperas, en sacos, en tapados. Queda divino, en mantas, en un chaleco, bien hermoso. Combinando estos grannies con un tejido arriba, queda precioso porque la verdad que tiene una forma muy bonita. Se teje con vareta doble. Este está tejido con hilo de macramé. Ven que es chiquitito. Este lo tejí con el hilo común de algodón, este finito, pero lo tejí doble. ¿Ven que es finito? Así que si lo quieren tejer con un hilo más gruesito, más o menos quedaría este tamaño. Miren qué bonitos que quedan. La verdad, precioso para hacer degradeo, para hacer buenas combinaciones y luego para aplicarlos en infinidad de trabajos. Precioso, muy lindo. Bueno, en este caso yo elegí esta lana finita y la voy a tejer finita, de una sola hebra. Por lo general tejo esta hebra como es finita doble porque me gusta cómo queda la textura que tiene. Pero bueno, en esta ocasión lo voy a hacer solo con una hebra. Miren que es bien finito. Pero obviamente ustedes hagan sus muestras y el material que más les guste. Lo pueden hacer en hilos de algodón como están estas dos. Uno es macramé, el otro es algodón rústico o con esta que es como un cashmere, es un acrílico muy finito y muy lindo. Bueno, acá elegí mis colores, tengo estos, miren qué bonita combinación. Así, y este va a ser el borde, que es más oscuro, para que quede y que resalte, que quede bonito. Entonces, mi aguja elegí en esta ocasión una número 2, puede ser unos 50, unos 75, porque como es bien finito el hilo, podemos tejer hasta con una número 3, podría ir muy bien. O 2,5 3 de aluminio. Esta es 3,5, ven, es un poquito gruesa. Pero ustedes pueden elegir una de estas que se puede tejer muy bien y queda bonito. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar? Con un anillo mágico. Ahí vamos a hacer ahí una cadenita y dentro del anillo tejemos 12 puntitos bajos. Ahí tejo el primero y me quedo tejiendo 12 puntos para llenar este anillito. Bueno, una vez que están cargados los 12 puntos, cerramos, ajustamos bien. Luego esta hebra hay que hacer un nudito para que no se abra de ninguna manera. Ajustamos y vamos a cerrar la hilera aquí con un punto deslizado en el primer punto. Ahí. Tomo y ahí. Ahora, vamos a tejer varetas dobles. Entonces, para levantar y tener la altura de la primera vareta doble, tengo que tejer 4 cadenitas. 4 cadenitas es la altura. Y para una vareta doble, tomo 2 lazadas sobre la aguja. Y me voy al punto que sigue y tejo esta varetita doble cerrando en 1, 2, 3 tiempos. Así se cierra la vareta doble. Doble lazada, me voy al lado y vuelvo a tejer otra. Ahí cierro en 1, 2, 3 movimientos. Ahí. Ahora vamos a bajar nuevamente con 4 cadenas. Porque estoy haciendo la altura de esta vareta doble, pero yo tengo que comenzar en este lateral. Entonces tengo que bajar 1, 2, 3, 4 y vengo aquí al punto que sigue en este y voy a tejer, pero cierro con un punto deslizado. Ahí y ahí. Y me quedo en este mismo espacio, porque ahora voy a volver a hacer todo este movimiento que hicimos acá, lo hacemos de este lado. Entonces vuelvo a levantar 1, 2, 3, 4, doble lazada y voy al lado, tejo la primera vareta doble y otra vez repito el mismo movimiento. Les comento que para hacer esta vareta, si nunca la tejieron, tenemos nuestra sección como ahora, esta sección de técnicas que vamos agregando puntos, vamos agregando apliques, grannies,
todos pequeños trabajos o pequeños detalles o técnicas sobre el tejido. Por eso tenemos esta sección en el canal, está como separadita, así que ustedes pueden entrar, buscar esa sección y ahí van a encontrar infinidad de puntos, desde los primeros pasos para quien nunca ha hecho por ejemplo, ahí lo mostramos también cómo se puede hacer este punto, específicamente la vareta doble. Así que los invito a que entren, pasen y dejen algún comentario, que pasaron por ahí, que estuvieron viendo, como esos comentarios hermosos que dejan siempre. Bueno, vuelvo a hacer lo mismo, 4 cadenitas, bajo en el punto que sigue y otra vez lo cierro con un punto deslizado, ahí. Entonces, ¿ven lo que estamos haciendo? Estamos dando la vuelta, pero siempre con este cuadradito que estamos formando. Nos va a quedar como una especie de cruz. Lo volvemos a hacer, 4 cadenitas, doble lazada y hacemos vareta doble. Bueno, esto lo vamos a hacer una vez más en el extremo que nos queda y yo ya voy a cambiar de color porque la idea es hacer este cuadradito tan lindo, este granny tan bonito, como en degradé o con una combinación de colores. También con un color solo queda precioso, queda muy bonito. Y le van a dar tantas vueltas ustedes quieran. En este caso yo elegí combinar 3 colores centrales y uno de borde, pero ustedes pueden hacerlo mucho más grande. Bueno, me quedo haciendo el último de estos cuadraditos chiquititos, y termino de formar esta especie de cruz. Bueno, acá tejí las 4 cadenitas y voy al inicio donde comenzó la primera vareta y cierro también con un punto deslizado. Y en este caso voy a hacer una cadenita para hacer un nudo porque voy a cambiar de color. Entonces voy a dejar una hebra como para luego enhebrar y esconder. Ahí. Y con este color por ahora yo terminé porque luego lo puedo llegar, si hago más hileras lo puedo volver a integrar en el mismo tejido, o sea puedo repetir los colores. Entonces ahora voy a buscar mi segundo color, en este caso es un rosado clarito, este era un color manteca y comenzamos la segunda hilera. En realidad sería la tercera porque estamos haciendo el centro primero y con el mismo color yo decidí seguir la segunda hilera, que serían estos cuadraditos. Entonces, vamos a comenzar en uno de los extremos, cualquiera de estas puntitas, de estos bordecitos. Yo voy a elegir ahí, donde comienza esta vareta doble o donde comienzan las 4 cadenitas, puede ser ahí. Y voy a hacer otra vez 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. O sea que yo voy a repetir este movimiento que hicimos acá, pero en este huequito y van a ver el detalle, que es una vareta menos, pero ahí vamos, ahí les muestro. Levanto las 4 cadenitas, tomo la doble lazada. Ustedes si lo desean pueden pasar por debajo y tejer la vareta doble. ¿Por qué? Porque acá nos van a quedar 3 cadenitas. Recuerdan que hicimos 4 para la vareta doble. Yo elijo tejer no en la primera, sino en la segunda. Pincho ahí mi vareta doble. Pero como les decía, si ustedes lo prefieren, pueden pasar por debajo, y lo utilizan como un puentecito. Y acá en la segunda vuelvo a pinchar la otra vareta doble. ¿Cuál es la diferencia de este cuadradito a los primeros? Que acá en este lateral no van 4, van 3, o sea, va la de orillo que son 4 cadenitas y las 2 varetas dobles del centro. Voy aquí a esta vareta doble que hicimos con las 4 cadenitas y tejo un punto deslizado. Ahí. ¿Ven? Entonces, ¿qué hicimos? Cubrir esta esquina. Estas hebras luego hay que enhebrarlas y esconderlas con una agujita y vamos haciendo un nudito y la vamos llevando por el mismo color que hemos tejido. Acá, ahora
Este trabajo es como de escaleritas, ¿eh? Ahora tengo que elevarme y hacer uno igual a este, o sea que voy a repetir acá sí el mismo, exacto el mismo movimiento. Levanto 4 cadenitas, una vareta doble, la tejo sobre la vareta doble. Otra vareta doble, la tejo sobre la otra. Ahí. Y otra vez vuelvo a bajar con 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Y voy a pinchar sobre esta otra que tenemos aquí de 4 cadenitas. Entonces ahí en la primera cadena voy a pinchar y tejo un puntito deslizado, o sea lo cierro con un punto deslizado ahí. Ahí, ¿ven? Ahora nos tocaría hacer el mismo trabajo que hicimos acá, este movimiento. Miren, ahí voy. 1, 2, 3, 4, doble lazada. Recuerden, en esta no lo pinché, lo pincho en esta y en esta, las dos varetas que tengo que hacer. Ahí, una, y aquí en el orillito la otra. Yo elegí pinchar sobre las cadenas, a mí me parece que queda más bonito, pero eso es la elección. Ustedes pueden pasar por debajo y hacerlo también a estas dos. Es lo mismo. Es cuestión de gustos y costumbres, uno cómo se acostumbra a tejer. Bueno, este es el movimiento que vamos a hacer. Ahora volvemos a repetir aquí. Este que hicimos aquí lo vuelvo a hacer en este extremo. Y luego me tocaría nuevamente hacer las 3 varetas de costado. Recuerden, esta que está en este extremo son de 4 y la que está de costado son de 3. Ahí voy a pinchar, es tan chiquitito. Claro que hay hilos mucho más finitos que este, pero bueno, este es finito, ahí está. ¿Ven? Y ahora vuelvo a repetir este movimiento. Aquí hago la de 3, aquí hago las de 4. Aquí hago las de 3 y aquí hago las de 4. Así hasta dar toda la vuelta con el mismo color. Pero esto, como lo vieron, yo me voy a quedar tejiendo a completar la hilera. Acá estoy con las últimas cadenitas de este último punto y vamos al inicio y siempre todas las hileras las vamos a cerrar de la misma manera. Recuerdan que en la primera hicimos lo mismo. En este mismo punto tejo un puntito deslizado para cerrar, una cadenita para hacer nudo. Bueno, y hacemos el nudito. Ahí, ajusto y así con cada uno de los colores. Siempre vamos a cerrar de la misma manera. Bueno, ahora vamos a incorporar un color más. Acá, para incorporar el nuevo color, me voy a ir al extremo. Si ustedes se fijan, esta es la parte donde nos forma la cruz. Y aquí en los laterales es donde vamos a hacer estas de 3 varetas. O sea que lo voy a hacer acá y lo voy a hacer acá. Porque este es el sector donde aumenta. Estas siempre se van a repetir las 4. En estos 4 extremos siempre va a ser la misma. Y aquí en el lateral siempre van a ser 3. ¿Sí? Entonces, comenzamos igual, de la misma manera. Ahí, con 4 cadenitas y hacemos las 2 varetas dobles en estos dos que están aquí. Ahí tejo la segunda y la diferencia que va a haber entre hilera e hilera, acá la cierro, ¿ven? Con un puntito deslizado. Es que este movimiento lo vamos a tener que ir repitiendo a medida que van sumando hileras. Van a ir sumando estas que vienen de costado. Acá nos toca hacer 2. En la próxima hilera nos tocaría 3, en la que sigue 4, ¿sí? Eso es lo único que va a cambiar entre hilera e hilera. Acá termino con esta de 3 y otra vez me encuentro en uno de los extremos que tengo que tejer las 4 varetitas de aquí. O sea, las cadenitas, las 2 del centro y la cadenita que baja.
Y así vamos a ir dando toda la vuelta, tantas hileras como nosotros necesitemos. Bueno, acá hice la del extremo y se vuelve a reiniciar. Yo me voy a quedar a terminar toda esta hilera y luego les muestro cómo hacemos el borde final. Monada total. No me van a decir, es un cuadrado que hace años que lo vengo viendo, todavía no lo he empleado en nada, pero es muy, muy lindo. Bueno, miren, ahora me estoy sacando las ganas de tejerlo porque es muy lindo y de compartirlo. Vamos a comenzar en este extremo, ahí, y voy a tejer un puntito bajo aquí. Ahí. Voy a tomar lazada y en el próximo punto, recuerden que acá teníamos 3 cadenitas que nos sobran porque una ya tejimos el punto bajo. En esta voy a tejer una media vareta. En la próxima voy a tejer una vareta y en la próxima una vareta doble. Entonces, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando alinear todo lo que es el borde. Ahí. Voy aquí, que tejimos estas 4 cadenitas, bueno, busco la del extremo y otra vez tejo un puntito bajo. Entonces, esto que tiene muchos escaloncitos, estamos logrando alisar todo, que quede todo derechito para poder luego unirlo donde nosotros queremos. Entonces, punto bajo, media vareta, vareta, y acá, si ustedes recuerdan, tenemos sectores donde están las cadenitas y sectores donde están las medias varetas. Entonces, acá donde están las cadenitas, tranquilamente hicimos la media vareta, la vareta y la vareta doble. Acá tenemos estas cadenitas del punto del pancito anterior, entonces tejimos el punto bajo, en esta tejemos la media vareta y en esta que nos queda solo un punto, acá vamos a tejer la vareta y la vareta doble en el mismo espacio, ahí. Y ahora lo van a ver cuando gire se vuelve a repetir esto. Acá otra vez en el extremo tejo el punto bajo. Y aquí va la media vareta. En este que nos queda tejemos la vareta y la vareta doble. Ahí. Me voy a este extremo. Aquí en este extremo, miren cómo vamos a hacer. Acá tejo el punto bajo. En el mismo espacio voy a tejer la media vareta. Tomo lazada y en una de estas varetas dobles, o sea, la que sigue, voy a tejer una vareta. Ahí. 2 cadenitas al aire y repito este movimiento pero hacia el otro lado, o sea, en bajada. Esto venía en subida, ahora tengo que bajar. Entonces, en la vareta doble que sigue, tejo la vareta común. En los extremos no van varetas dobles, Y en el puntito que me queda aquí, de estas 4 cadenitas, acá voy a tejer primero la media vareta y luego el punto bajo. Ahí. Entonces terminamos de completar una de las esquinas. ¿Ven? Y ahora comenzamos otra vez. Acá en el próximo, recuerden que acá tenemos 3 cadenitas. En este tejo la media vareta, porque ya hice el punto bajo. En el próximo tejo la vareta y en el último aquí la vareta doble. Ahí vamos. Voy aquí al extremo, punto bajo. Y recuerden, acá ahora tenemos solo 2 puntos, entonces tenemos que repartir. En el primero tejo la media vareta y en el segundo tejo la vareta común y la vareta doble.
Es simple, hay que prestar atención y vieron qué trabajo precioso que nos queda. Y en cuántos lugares ustedes aplicarían estos grannies, que ya son conocidos, son muy bonitos, muy vistosos, salen de lo común. Recuerden, acá tengo en el extremo el punto bajo y la media vareta en el mismo espacio. Luego recién ahí voy a tejer la vareta, 2 cadenitas y se reinicia. Entonces tenemos esta otra esquina terminada. Ahí hago la media vareta y en el mismo espacio el punto bajo. Voy a estirar un poquito y quiero mostrarles, ¿ven? Miren, luego esto hay que aplicar, humedecerlo y poner obviamente cada uno en una placa o donde ustedes lo estiran o cómo lo aplanan o los acomodan. Ustedes tendrán su técnica. Ustedes saben que también aquí en técnicas tenemos cómo estirar o aplanar y acomodar cada uno de los tejidos, que yo lo uso con plaquitas, así que también los invito a que entren a ver, porque la verdad que es muy interesante. Yo no uso plancha, el que usa plancha obviamente o vapor lo puede hacer también tranquilamente. Pero bueno, es otra invitación que les dejo para que entren y miren nuestra sección, que hay muchas cosas interesantes para aprender. Vieron cómo se hacen las esquinitas y vieron cómo se hacen los laterales. Recuerden que cuando hay cadenitas los repartimos de una manera y cuando tenemos estas tres los repartimos de otra, pero terminamos haciendo el cuadradito perfecto. Me quedo a terminar a dar toda la vueltita y ya les muestro cómo queda esta belleza. Miren qué belleza, ya di toda la vuelta, terminé aquí con la vareta al lado, la media vareta, y como ya teníamos el punto bajo, directamente un puntito deslizado y nudito. Queda esconder la hebra. Si ustedes lo desean, le pueden dar toda una vuelta en punto bajo, vareta, media vareta, arco de cadenas, todo lo que ustedes quieran para poder unir con otros. Pero bueno, ahí están las opciones. Miren qué belleza, del color que quieran, del material que quieran. Tenemos lana, hilo macramé, hilo algodón común, el rústico, el tamaño que quieran también. Recuerden que antes de hacer el borde, ustedes pueden elegir tanta cantidad de hileras como quieran. Y por último, para que esto quede recto en sus 4 lados, lo terminan con este borde que hemos hecho recién. Bueno, espero que les guste, que disfrutan este trabajo, que disfruten del crochet, así que les dejo un besito enorme y nos vemos en otro tutorial. Besitos, chao.